Hola queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 2. Una semana súper especial porque vamos a hablar acerca de la modernidad y la importancia del cuidado del medio ambiente. Bien, esta semana vamos a trabajar las asignaturas de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Educación Física e Inglés. Bien, así que ya lo saben queridos estudiantes, no olviden de suscribirse, apoyar al canal, comentando, compartiendo, dando like para que este video pueda llegar a más personas. Aquí, en el mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El único sitio en el cual te explicamos con ejemplos y sobre todo te damos una clase para que logres comprender las actividades de cada semana. Bien, recordemos que ustedes deben desarrollar los criterios de evaluación, así que es súper importante que entiendan los temas. Bien, vamos a ver la actividad número 1. Vamos a observar la siguiente imagen y leer el siguiente texto. Ya, aquí tienen una imagen en el cual habla de la edad moderna, que comenzó según este texto desde la época del Renacimiento y luego siguió hasta la época de la Ilustración. Bien, por ejemplo, todo parte aquí en el año 1453, cuando fue la toma de Constantinopla. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la toma de Constantinopla con el Renacimiento? Ya, te hago un pequeño resumen para que logres comprender con de mejor manera de qué se trata el tema. También te recomiendo que lees el texto de historia de segundo año del bachillerato para que también afiances más tus contenidos. Ahora, bien, la toma de Constantinopla fue un declive en la historia de la humanidad, especialmente en el continente europeo. ¿Por qué? Porque el continente europeo y Asia estaba unido por esa ciudad, Constantinopla. Hoy en la actualidad, Estambul. Ya, era como la puerta de ingreso y salida entre Europa y Asia. Ahora, cuando vinieron los turcos, ya el Imperio Otomano conquistó dicha ciudad. Entonces, al conquistar dicha ciudad, ya no había ese puente entre Europa y Asia. Entonces, ¿qué hacían los europeos? Tenían que recorrer toda África, darle la vuelta a toda África para llegar a China y a la India, en el cual encontraban las distintas especias y los distintos productos que no se podían fabricar en suelo europeo. Por eso fue que Cristóbal Colón diseñó la ruta en el cual iban a atravesar el océano y de esa manera iban a llegar a Europa. Pero Cristóbal Colón nunca supo que no llegó a Europa, sino llegó a un nuevo continente, el cual es América. Por eso, por ese momento en la historia de la humanidad fue que se descubrió nuestro continente en el cual nosotros vivimos, por América, por la toma de Constantinopla por el reino otomano. Bien, y después ya todos sabemos, vino la conquista de los imperios europeos en suelos americanos por parte de los franceses, los ingleses y en mayor medida por España, por el reino de España. Luego se declararon los procesos de independencia y se dio la revolución industrial. Pero el eje que marcó la historia de la humanidad fue la toma de Constantinopla. Si algún día ustedes jóvenes tienen la oportunidad, los invito a que visiten esa bella ciudad, Estambul, para que logren comprender esa historia de la humanidad. Ahora bien, luego que ustedes ya comprendieron ese tema, es momento de hacer las distintas actividades. Son súper fáciles y súper sencillas. Tienen que pensar, tienen que interesarse y tienen que investigar. Primero, piensa. Tienes que escribir qué piensa. Bien, te doy aquí una idea para que sepas cómo tienes que realizar. Pienso que los grandes avances de la humanidad comenzó en el siglo XV. Ya, ese fue como quien dice el siglo bisagra, en el cual dejamos a un lado el proceso antiguo de la humanidad para ver uno nuevo. La otra, me interesa. Entonces le tienes que formular como una pregunta. Dice, ¿cómo llegó Europa a ser el continente que gobernó muchos territorios? Esa es una buena pregunta. Bueno, ¿cómo llegó? Ya es cierto, qué sé yo eso, pero ¿cuál fue
el mérito que hizo Europa. Imagínate, Europa, los países del reino, de ese tiempo los reinos de Europa eran chiquititos, y cómo conquistaron grandes extensiones de tierra. Imagínate Reino Unido, ahí fue el reino en el cual nunca se ocultaba el sol, porque gobernaba casi todo el mundo. La otra, investiga, ¿ya? Por ejemplo, tienes que escribir, me gustaría investigar cuál fue el rol de la iglesia en ese proceso. ¿Dónde lo puede investigar? Por internet y por texto. Luego que realice esa actividad, nos toca hacer la número 2. ¿Ya? Sobre la base de la lectura de la edad moderna y la rutina del pensamiento que realizaste, tienen que responder las siguientes preguntas. Recuerda que ya te hice un resumen hablándote de este tema. Te recomiendo que la leas otra vez para una mejor comprensión y logres desarrollar todas esas destrezas con criterios de desempeño que están en esta semana en el proyecto número 3. Bien, entonces la pregunta A: si bien es cierto que en la modernidad se dieron muchos avances científicos, también es cierto que, por ejemplo, que a partir de la primera revolución industrial hubo un impacto muy fuerte en la naturaleza. Entonces, ¿es posible avances técnicos y científicos respetando y cuidando la naturaleza? Esa es la pregunta. Bien, una respuesta para que te guíe: sí se puede dar, siempre y cuando las personas no pongan sus intereses personales sobre los de los demás. Ese es el meollo del asunto. Por eso es que ha habido tanto daño en la naturaleza. La naturaleza nos da los recursos para que podamos subsistir en armonía con todos los seres vivos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como te he dicho en videos anteriores, las personas, por ese afán individualista, que yo hago las cosas y no me importa el resto. Si yo contamino, no me importa el resto. Con tal de que me beneficie yo, no importa el resto. Ese es el problema. El afán en el cual las personas solo tienen los deseos personales y no los deseos de los demás. Está bien, todo el mundo tiene el deseo de superarse. Nadie está diciendo lo contrario. Yo no estoy diciendo no nos superemos. No, está bien, perfecto. Pero discúlpeme, si nos vamos a una superación y no nos importa el daño que le causamos a la naturaleza, ¿de qué superación estamos hablando? Estamos hablando de una superación personal, pero no una superación a nivel mundial. Entonces, por eso esa cuestión. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, imagínate un pequeño gran invento que ha sido una gran revolución en todo el mundo: la rueda. Dirá, bueno, es que gracias al invento de la rueda hemos podido avanzar tanto como sociedad. Y dime, ¿y una rueda en qué le perjudica al medio ambiente? Entonces de eso se trata, hacer inventos que también no por ganar más dinero, no importa qué le pase al medio ambiente, y después a la larga, esto tarde o temprano nos termina pasando factura a todos. Imagínate, los países más contaminantes sufren los estragos de su contaminación, es cierto, pero también nos hemos perjudicado los países menos contaminantes, que no contaminamos tanto, igual recibimos esos estragos. Por eso, de eso se trata estos temas, que ustedes logren comprender que el impacto que nosotros hacemos en la naturaleza nos repercute a todos. Por eso, nunca hay que poner el bienestar particular sobre el bienestar general. No, lo ideal siempre es el bienestar general sobre el bienestar particular. Bien, la otra pregunta: ¿qué podemos entender por sostenibilidad y sustentabilidad? Bien, queridos jóvenes, estas son palabras casi parecidas, pero que significan cosas contrarias. Te lo voy a explicar con pocas palabras para que tú logres comprender de qué se trata. ¿Ya? Recuerda que es súper importante que manejes estos conceptos para que desarrolles tu destreza con criterio de desempeño, porque aquí es el único canal en el cual no te leemos la guía, sino te la explicamos para que tú logres desarrollar en tu casita toda la destreza con criterio de desempeño enmarcada en el currículo ecuatoriano. Bien, la sostenibilidad es todo el desarrollo de las personas que se logran en armonía con la naturaleza, ¿ok? Eso es la sostenibilidad, o sea, nosotros nos desarrollamos, pero siempre y cuando sea en armonía con la naturaleza. Y la sustentabilidad son las acciones que hacen las personas para que los recursos perduren a lo largo del tiempo. Quiere decir, nosotros estamos usando los recursos de la naturaleza, pero nosotros tenemos que hacer que esos recursos no se agoten ahorita, sino que duren generaciones tras generaciones. De eso se trata la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Ya? La sostenibilidad es el desarrollo
que hacemos como sociedad, pero siempre y cuando sea en armonía con la naturaleza. Y la sustentabilidad es en el cual nosotros como personas usamos los recursos de la naturaleza, pero hacemos lo posible para que perduren a lo largo del tiempo. Y no solo nosotros disfrutemos de recursos, sino también lo hagan las próximas generaciones. Por ejemplo, imagínate, nosotros ahorita respiramos un aire puro. Ojalá dentro de aquí a 100 años las próximas generaciones también respiren el mismo aire puro. Ajá. Y si no respiran ellos, las próximas generaciones, eso, ¿qué pasó? No hemos tenido desarrollado el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. De eso se trata, queridos jóvenes. Ahora sí ya comprendieron este tema, que son palabras parecidas, pero que significan cosas muy diferentes. La otra. La constitución de un país debería procurar fomentar el cuidado y defensa de la naturaleza. ¿Por qué? Bien, vamos partiendo del hecho, queridos jóvenes, que la constitución es la madre de todas las leyes que rigen un país. Ninguna ley está por encima de la constitución. Bueno, aquí sí me disculparán ustedes, queridos jóvenes, si me meto un poco en un ámbito que no sería el ideal que estamos realizando. Pero lastimosamente sí debo tocarlo para que ustedes logren comprender este tema. ¿Ya? Nosotros vemos que a veces, no digamos Ecuador, sino algunos países, las autoridades no respetan la constitución, sino que imponen sus leyes sin importar lo que determina la Carta Magna. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, todas las personas tenemos, está garantizado en la Constitución el derecho a la resistencia, en el cual si se ven perjudicados, nuestros derechos, tenemos el derecho a la resistencia, de estar en contra de determinadas leyes, proyectos. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que si se aprueba una ley que atenta contra el bienestar de las personas estamos en resistencia. ¿Y dónde está el Estado que hace valer ese derecho que tenemos los ciudadanos? Y eso está en la Constitución, el derecho a la resistencia. Imagínate, por eso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Aquí en la provincia del Guayas, en la zona norte de la provincia del Guayas, existen los cantones que son de Colime, Palestina, Balsar y El Empalme. Tenemos una concesionaria que tiene 24 años o 23, 24, de 22 a 24 años, no me acuerdo con exactitud. Esa concesionaria ya tenía que haber hecho los 4 carriles hace rato por la zona de Palestina hasta El Empalme. Las personas nos hemos declarado en resistencia, pero ¿qué pasa? No hay una ley que nos ayude a nosotros para eliminar esa concesión, o si no, para que ese dinero que recoge esa concesionaria sea repartida a la prefectura y no a esa institución privada. ¿Dónde está el derecho consagrado a la resistencia? ¿Sí lo ven? Por eso, queridos jóvenes, la Constitución es la madre y todos tenemos que regirnos en base a lo que nos diga eso. Por eso ustedes algún día que van a ser futuros profesionales, van a ser las personas que gobiernen este país, siempre tengan en cuenta eso. La Constitución, nadie puede estar por encima de la Constitución. Las autoridades que están por encima de la Constitución son autoridades que hacen mal su trabajo y que repercute en un mal para la sociedad. Bien, queridos jóvenes, ahora que ya les expliqué qué significa la Constitución y ustedes han comprendido en su casa, les doy una idea para que sepan cómo tienen que responder en su casa. Sí, porque la Constitución permite que las personas tengan en mente un camino a seguir como sociedad. Es por eso que siempre deben estar consagrados los derechos de la naturaleza. Si en una Constitución no hay derecho a la naturaleza, ¿qué significa? ¿Qué ocurre en ese país? Que no importa, la naturaleza no importa. Gracias a Dios, nosotros en la Constitución nueva del 2009, del 2008, están consagrados los derechos de la naturaleza. Ahora ya depende de las autoridades ver si los cumplen o no. Bien, vamos con la otra, la C. ¿Cuál es el papel del Estado a la hora de cuidar el medio ambiente? Puede ampliar, bueno, consultando el texto de educación para la ciudadanía, ¿ya? Bien, el Estado juega un rol muy importante, ya que es el que por medio de políticas públicas genera la conservación del medio ambiente y su no destrucción por parte de las personas. El Estado es que genera las políticas públicas. Todas las políticas públicas deben estar orientadas en eso, al cuidado del medio ambiente. ¿Qué significa, ustedes me dirán, queridos jóvenes,
eso de las políticas públicas. Por ejemplo, imagínate que si van a hacer una carretera, ¿ya? Una carretera de 200 kilómetros. Bien, esa carretera de 200 kilómetros, de acuerdo a las políticas públicas de un Estado responsable, no debe causar impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, si le toca pasar por una fuente de agua, bueno, por más chiquita que sea esa fuente de agua, tendrá que hacer un puente de drenaje para que esa fuente de agua no se pierda y no perjudique a los otros seres vivos que se han beneficiado por dicha fuente. De eso se trata las políticas públicas, queridos jóvenes. Bien, vamos con la otra. Grecia y Roma tuvieron una influencia fundamental en la conformación de lo que llamamos la modernidad occidental. ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones? Bien, antes de explicarte eso, permíteme enseñarles algo, queridos jóvenes. Cuando estoy escuchando la palabra occidental y oriental, significa, más o menos, háganse una idea de la parte de Europa. Por ejemplo, existe una zona que se llama Medio Oriente. Medio Oriente, donde están los países de Arabia Saudita, Irán, Irak. Ya, los países de Arabia Saudita, Irán, los que están a la derecha son los países del Oriente, y los que están hacia la izquierda son los países del Occidente. Los principales países del Occidente, ¿cuáles son? Los que están en Europa y los que están en América, especialmente los de América del Norte. Bien, sus principales contribuciones fueron en la ciencia, ya, eso contribuyó Grecia y Roma, en la conformación de las grandes ciudades que hoy en día siguen ese modelo. También eso fueron las grandes influencias de Grecia y Roma, y la implementación de los servicios básicos, entre otras muchas más, ¿ya? Grecia y Roma fueron pilares en estos de los servicios básicos, y por eso se siguen ese ejemplo. Bien, vamos con la otra. ¿Cuál es el papel de la democracia en el cuidado del ambiente? ¿Ya? Bien. Es muy importante el papel de la democracia, ya que si los líderes no cumplen con su rol ambiental, pueden ser destituidos por no cumplir dicho fin. En cambio, las dictaduras no lo permiten. Un estado donde existe dictadura, el gobernante puede hacer y deshacer lo que se le da la gana y no existe forma de destituirlo. En cambio, la democracia, si un gobernante hace mal su trabajo, podemos destituirlo. Bien. Ahora sí, sobre la base tienes que hacer un pequeño microensayo. Bien, un microensayo es aquel en el cual tú tienes que hacer como máximo 4 párrafos sobre un tema. Por ejemplo, el tema es el rol de la sociedad y el Estado en el cuidado de la naturaleza. Tú tienes que escribir párrafos donde des tus argumentos y escribir párrafos donde des tus contraargumentos. Por ejemplo, puedes escribir 2 párrafos de argumento y un párrafo de contraargumento. Los unes y ya tienes tu microensayo. Y la anexa alguna cita bibliográfica que hayas encontrado, sea por internet o por un texto. Bien, los argumentos, para que tengas una idea, el Estado como ente rector de las políticas públicas de un país es el encargado de instaurar las distintas leyes y procesos que determinan cómo es la dinámica de sus ciudadanos. Por su parte, los ciudadanos en su diario vivir toman acciones que favorecen o repercuten en el medio ambiente. Bien, los contraargumentos podrían ser: el medio ambiente puede regenerarse solo, así que las acciones que hagan las personas y el Estado no repercuten en nada en el entorno. Ya, nada más, algo sencillo, corto. Máximo 4 párrafos y eso es todo. Bien, la actividad 3. Vamos a hablar acerca de la visión lineal de tiempo, ¿ya? Aquí, para entender este tema, nosotros tenemos que estar desde un punto de vista filosófico. ¿Qué significa que estar desde un punto de vista filosófico, queridos jóvenes? Es de acuerdo a las creencias que tenemos las personas. Recordemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Las personas comenzaron a crear un mundo y ese mundo lo fueron transformando en ciencia gracias a la filosofía. ¿Ya? Bien, aquí tienes que leer este texto para que logres comprender de qué se trata cada una de las actividades que vas a hacer a continuación. Bien, te recomiendo que lo leas, los analices, y también puedes leer el libro de historia segundo año del bachillerato. Y sobre todo, no te olvides suscribirte aquí al canal. No te olvides, queridos jóvenes, compartir, darle like para que este video lo vean todos tus amigos, porque aquí es el único canal en el cual no te leemos una guía, te la explicamos y te la enseñamos. Bien, vamos con estas preguntas, ¿ya? Las preguntas son: ¿qué es una paradoja? ¿Existe una paradoja entre el progreso y la visión lineal del tiempo? ¿Todo futuro es mejor? ¿Ya? Aquí tú tienes que responder desde el punto de vista de la filosofía.
perdón, de la filosofía. Desde el punto de vista filosófico, tú tienes que escribir de acuerdo a tu creencia, pero para eso primero tienes que entender que es una paradoja. ¿Ya? La paradoja es unir dos ideas que son contradictorias, pero llevan un mensaje oculto. O sea, hacemos dos cosas que sean contrarias, pero que al momento de unirlas tienen un mensaje oculto. Y de eso se trata la paradoja, de encontrar cuál es ese mensaje oculto. Por ejemplo, vamos a ver, queridos jóvenes, para que logren comprender con ejemplos, porque esa es la mejor forma de comprender los temas, con ejemplos. En el caso del progreso, si existe una que sería que a medida que más avanzamos en aspecto económico como sociedad, se nos agota el tiempo, por el motivo de devorar los recursos que nos da la naturaleza. Como te das cuenta, existe esa la paradoja. Las personas, mientras más progresamos, más recursos usamos, pero ¿qué pasa? El tiempo, en vez de aumentar, disminuye. Estamos yendo dos ideas contrarias, o sea, estamos yendo en dos caminos diferentes. Estamos viviendo el progreso, pero también estamos viviendo una destrucción. ¿Cuál es el mensaje oculto? El mensaje oculto es que si queremos progresar, no tenemos por qué devorar todos los recursos de una forma acelerada. Debe ser de una manera, como te expliqué anteriormente, sostenible y sustentable. Por eso es importante que conozcan esos conceptos, queridos jóvenes. Algún día ustedes serán esas personas que dirijan este país y el mundo. Qué mejor que ustedes tengan siempre ese tipo de pensamiento altruista, pensamiento que busque el bienestar general, no solo el particular. Bien, todo futuro es mejor desde el punto de vista filosófico. Bueno, finalmente el futuro puede ser mejor siempre y cuando las acciones que hagamos no vayan articuladas en nuestro deseo individualista, sino en buscar el beneficio de todos los seres del planeta. Y ahí podemos ir mejor y puede ser que nuestro futuro sea mejor. ¿Ya? Yo soy de las personas que creo, ¿ya?, que antiguamente sí se vivía peor que lo que se vive actual. Eso es una verdad absoluta. Antiguamente casi todo el mundo era pobre. Ahorita existen las herramientas para que las personas no lleguen a ser pobres. Existen las formas en las cuales las personas podemos progresar. Ya depende de cada individuo, es cierto. Pero también nos estamos yendo por un camino que muy difícilmente encontraremos retornos, queridos jóvenes, que es el de depravar los recursos que nos da la naturaleza de una forma acelerada, de una forma en la cual no buscamos la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y eso después a la larga nos va a pasar factura. Nos va a pasar factura, queridos jóvenes. Bien, luego tienes que elaborar un organizador gráfico sobre esta lectura, ya, que se llama visión lineal del tiempo. Bien, aquí te doy un ejemplo cómo puedes hacer el organizador gráfico. Recuerda que esta lectura habla de dos temas muy importantes: la ciencia y política y la moral y la economía. ¿Ya? Según la ciencia y política, Occidente logró de un mundo mejor a través de la ciencia y el progreso material. Así logró el progreso del lado del Occidente. ¿Ya? Está bien, no significa que eso está mal, estoy correcto. La ciencia nos ha permitido que, así como te expliqué, millones de personas salgan de la extrema pobreza. Imagínate, en los tiempos de antes, los señores feudales eran las personas que obtenían todas las riquezas que producían los países. Solo las otras personas solo vivían para comer. Todo era para el señor feudal. Gracias a la ciencia y la política se logró esos grandes cambios. Pero yo siempre, ¿qué les he dicho, queridos jóvenes, en los videos? Todos los extremos son malos, pero no significa que por eso vamos a depravar el medio ambiente sin pensar que hay un mañana. Sí hay un mañana y tenemos que cuidar el medio ambiente, queridos jóvenes, porque lastimosamente este es el único planeta en el cual vivimos. No podemos ir a vivir a Marte, no podemos vivir a Venus, a Júpiter, a Saturno no podemos ir a vivir. Si lo podemos buscar un planeta para vivir, será en millones y millones de kilómetros. Y es algo difícil de que podamos habitar. No digo imposible, es muy difícil. Puede ser que se logre, pero es muy difícil en la actualidad. Bien,
Y aquí está otra idea: búsqueda de mejores formas de vida que requieren de organización política y económica dirigida hacia ese propósito. Recuerda que para hacer esto solo tienes que sacar las ideas más importantes de la lectura y ubicarlas en un gráfico así parecido a este. Moral y economía, consecuencia de esta es la organización de los procesos productivos de la política, el desarrollo científico para dominar la naturaleza. Bien, aquí tienes en la otra elaborar una pequeña infografía en el cual tú tienes que ir pegando cada uno de los temas, como puedes ver aquí en esta imagen. Por ejemplo, hemos hablado de derechos humanos, respeto a las minorías, defensa del medio ambiente, equilibrios regionales, y tú los puedes ir agrupando los demás temas, puede ser por medio de círculos, y ya tienes tu propia infografía. A continuación nos toca la actividad número 4, comprender acerca de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Y como siempre aquí en este canal, te voy a explicar cómo hacer esta actividad a continuación. Bien, queridos jóvenes, como se pueden dar cuenta en esta actividad, ustedes tienen que hacer un dibujo en el cual representen un juego de los que están en la guía. En este caso, yo representé el juego acerca de las carreras, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí están las personas corriendo para ver quién gana. Y tienen que escribir una pequeña descripción. Juego la carrera. Este juego consiste en que todos los participantes salen al mismo tiempo y gana el que primero llegue a la meta. ¿Qué lo ven, queridos jóvenes? Así es como tienen que hacer esta actividad, hablando acerca de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Recuerden que los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia son los que iniciaron los Juegos Olímpicos modernos. Por ejemplo, este año 2020 se desarrollaban en Tokio, pero por motivo de la pandemia no se pudieron desarrollar. Y los deportistas ecuatorianos entonces ya tendrán en el 2021 que competir para ver si ganan una medalla olímpica. Recuerden, queridos jóvenes, que hasta la actualidad, en este año 2020, el único ecuatoriano que ha ganado una medalla, bueno, en este caso sería dos medallas olímpicas, porque ganó una de oro y una de plata, es nuestro gran deportista Jefferson Pérez Quesada. Un orgullo del deporte ecuatoriano que vive en Cuenca. Ojalá en el 2021 varios grandes deportistas, como lo son ahorita Richard Carapaz, como lo son los boxeadores, las mujeres pesistas, ya logren también una medalla más para el historial de nuestro país. ¿Sí lo ven, queridos jóvenes? Así es como tienen que hacer. Ustedes busquen otro dibujo que están ahí en la guía y solo lo representan por medio de estos dibujos y le escriben una pequeña descripción. Así es como se hace esta actividad. Recuerden, aquí es el único canal en el cual te explicamos con ejemplos cómo tienen que hacer las actividades semana por semana. Número 5 de inglés, y como siempre, como es una sana costumbre aquí en el canal, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar para una comprensión del tema. Y viene en este momento. Bien, queridos jóvenes, vamos a comenzar a realizar las actividades de inglés. Y como una sana costumbre, con nuestro querido amigo Jorge, que nos va a ayudar para una mejor comprensión del tema. Activity 5. Recycling. Reciclando. 1. Answer the following question via WhatsApp to your teacher in your notebook. Is there a recycling program in your community? If there is, describe it. If not, why do you think there isn't any? Dice, si existe un programa de reciclaje en tu comunidad, si lo existe, descríbelo. Y si no, ¿por qué piensas que no hay un programa de reciclaje en tu comunidad? The answer, la respuesta. Yes, there are many recycling campaigns in my city. It consists of placing garbage cans in a specific place for proper recycling. Bien, queridos jóvenes, así es la primera parte de la actividad número 1. Ahora, en la actividad número 2, ustedes tienen que estar en comunicación con su docente, que les va a mandar unos audios en los cuales ustedes tienen que ir respondiendo estas preguntas de acuerdo a los audios que le envíe. Yo en mi poder no los tengo, entonces es súper importante que se comuniquen con su docente tutor para que escuchen y vayan respondiendo. Por ejemplo, si es verdadero, true; si es falso, false; y si no se menciona, in. Ahora nos toca hacer la actividad que sigue. Write 4 sentences about things your school does or call to the health environment.
Escribe 5 oraciones acerca de las cosas que puede hacer tu escuela para ayudar al medio ambiente. Según el tip que nos muestra el texto, tenemos que usar so and such. So quiere decir muchos, pero hay varios significados para esta palabra. Y such, el cual es tal o tales. For example, so many trees will improve the quality of the air we breathe. Si plantamos muchos árboles, la calidad del aire que respiramos mejorará. 2. So many trash can improve recycling. Muchos botes de basura podrían mejorar lo que es el reciclaje. 3. Such ecological behavior of children is achieved with the construction of garden. 4. Such green space in school promote ecological visions. Tales espacios verdes en la escuela promueven una visión ecológica. Bien, queridos jóvenes, así es la idea de cómo tienen que hacer estas oraciones usando so y so. Entonces, ahora que ya saben cómo tienen que realizar, los invito a que sigan practicando y aprendiendo inglés en... Bien, queridos jóvenes, esas son todas las actividades por esta semana relacionadas al proyecto número 3. No olviden de hacer la última de todas las actividades. Suscribirse, comentar, dar like, compartir, para que así apoyen a este canal y este contenido sea visto por bastantes estudiantes de nuestro país. Porque recuerden, aquí es el único canal donde no te leemos una guía, te la explicamos y te la enseñamos. Y como siempre yo les digo, no te doy el pescado, te enseño a pescar. Y ahora que ya saben cómo hacer las actividades, recuerden, manos a la obra.